Karen, ya estás grabando, ¿sí? Sí, pastora, me Ya, acabo ya, de ya me iniciar. salió, es que no me salía la nota aquí. Sí, ya salió que está grabando. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Antes de comenzar con la clase, quiero hacerles una recomendación. La Escuela de Formación Bíblica tiene unas reglamentaciones de asistencia que no las hemos podido continuar, pues porque ya no estamos de manera presencial y ya no podemos ejercer ningún control en la asistencia. Cada uno de ustedes queda delante de Dios con su conciencia de que esté haciendo este curso con seriedad y con responsabilidad. Las cosas de Dios deben hacerse con excelencia, las cosas de Dios deben hacerse con integridad. Y si Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes estudiar la palabra de Dios, deben hacerlo con diligencia, deben hacerlo con solicitud. Esto es que deben asistir a todas las clases, que deben conectarse a todas las clases, que deben conectarse a tiempo, que deben conectarse temprano, que deben tener su Biblia abierta, que deben hacer un repaso previo de la clase anterior para que podamos continuar con el hilo, con el desarrollo de la clase, que deben cumplir con todos los requisitos de manera honesta e íntegra delante de la presencia de Dios, porque no podemos ejercer ningún control. Asimismo, a las personas que se están conectando hoy por primera vez, les comento que ustedes pueden encontrar la clase en YouTube cuando la clase esté editada y que queremos que usted revise la clase que no vio, que es la primera clase que vimos, que desarrollamos el martes pasado. Queremos que usted la vea, que usted la busque en YouTube, que no tenga una formación desordenada acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un orden, tiene una estructura, tiene una lógica, tiene una secuencia. La Biblia no es un libro de dichos donde abrimos la Biblia y recolectamos estrofas y cosas así. No, la Biblia tiene una secuencia, comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Y lo mismo este libro, el libro de Mateo tiene una secuencia, tiene un desarrollo lógico, ¿cierto? Y lo que queremos es que usted sea ordenado en el estudio bíblico. Se requiere mucha disciplina y mucho orden para lograr el propósito que queremos. ¿Cuál es el propósito que queremos? El propósito que queremos es que usted sea un hombre, una mujer formados en el conocimiento de la palabra de Dios, que no se deje llevar por los vientos de doctrina, que tenga un fundamento sólido y 100% bíblico, que usted no sea un cristiano emocional, porque a veces nos sentimos alegres, a veces nos sentimos tristes, a veces queremos tirar la toalla, pero eso no puede gobernar nuestras emociones ni nuestro caminar con Dios. El justo por la fe vivirá, no vivirá por vista, no vivirá por emociones, no vivirá por lo que siente. Y nosotros al prepararnos, alimentándonos de la palabra de Dios de una manera ordenada, disciplinada, estructurada. Repito, ¿qué es disciplina? Disciplina es que usted se conecte todos los martes, que usted repase mañana miércoles, repasa lo que aprendió, le da un vistazo, toma las notas, toma los apuntes y si no ha visto la clase anterior, usted se comunica con el anfitrión para que le enviemos la clase a su correo electrónico si todavía no está, porque a veces se demora mucho en editarla y subirla a YouTube. Entonces, si no está en YouTube, si usted no la encuentra, usted simplemente dice necesito la primera clase y se la enviamos inmediatamente. Entonces, eso como para los alumnos que estén ingresando por primera vez, porque esta apenas es la segunda clase y en este curso sí vamos a permitir que ingresen después de la primera clase. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a continuar con lo que estábamos mirando. Ok, hermanos, estuvimos viendo la presentación del Mesías, vimos su nacimiento, vimos su bautismo, lo último que vimos acerca de la presentación que hace Mateo del Mesías. Recuerden que vimos algunas cosas básicas, como por ejemplo que Mateo presenta a Jesucristo como rey, como el rey mesiánico que estaba esperando Israel y que todo su propósito es probarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido, que en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento y por eso hay tantas citas acerca del Antiguo Testamento, que Mateo escribió principalmente
a los judíos, pero que eso no quiere decir que el Evangelio de Mateo no sea el más grande de los testimonios para nuestras vidas, para nuestra formación espiritual, que Mateo presenta un estudio de la vida, de la obra del Señor Jesucristo y sobre todo de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces nos presentaba a un Mesías que había sido descendiente directo del linaje de Abraham y perteneciente a la tribu de Judá y específicamente de la casa de David, lo cual implica que él es el Mesías esperado. Además de eso, muestra el nacimiento virginal de María, virginal de Jesús, ¿cierto? En María Virgen. Presenta también la genealogía de Jesús por parte de su padre putativo, que es José. Presenta a los magos de Oriente o los sabios de Oriente viniéndolo a adorar, reconociendo que él es rey. Y lo presenta también en su obediencia, en su sometimiento a su propósito que trajo aquí en la tierra de salvarnos, sometiéndose al bautismo de Juan el Bautista. Y en ese sometimiento a ese bautismo, sin que él sea un hombre pecador, se identifica con los pecados y desde ese momento anuncia que él, además de rey, también es aquel que viene a poner su vida por los pecadores. O sea, muestra una faceta de su ministerio como sacerdote. Jesucristo es rey, sacerdote y profeta. Ese es el triple ministerio del Señor Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Mateo lo presenta como rey, pero en esa escena donde Jesús llega a orillas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y a pesar de que Juan el Bautista se le opone diciendo yo no te puedo bautizar, o sea, el bautismo mío es un bautismo para pecadores, Jesús dice deja que cumplamos con toda justicia, porque él quiere identificarse con los pecadores y está anunciando que él viene a poner su vida como sustituto por el pecador. Esa es una labor sacerdotal, el ofrecer su vida por los pecados. Esa es la labor sacerdotal. Y finalmente encontramos a Jesús humillándose a partir de ahí, a partir de que comienza, podemos decir que comienza su humillación cuando él se somete al bautismo de Juan y se identifica con los pecadores, comienza así su sometimiento. Vamos a mirar ahora una parte que hace falta de esta presentación del Mesías. Para terminar con la presentación del Mesías, Mateo nos relata la tentación del Señor Jesucristo, la tentación del Mesías. Entonces quiero que estén en sus Biblias, ubicados en sus Biblias, en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Vamos a leer el texto que nos habla de la tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, este acontecimiento está ligado en gran parte al bautismo de Jesús. Si nosotros recordamos en el capítulo 3 la narrativa de Mateo acerca del bautismo de Jesús, hay dos cosas claves en el bautismo de Jesús que sucedieron. El Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Y se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia, en el cual me deleito, en el cual me complazco. Fueron las dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. ¿Y eso por qué? Porque Jesús va a actuar solamente como hombre, no va a actuar como Dios, porque Él se despojó de su naturaleza divina y Él solamente va a actuar como un hombre 100% humano, 100% hombre, y solamente va a ser asistido por la unción del Espíritu Santo que Dios le puede conferir a todo hombre y que de hecho le confiere a cada uno de los que en verdad han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, Él recibe el Espíritu Santo. ¿Qué nos muestra este pasaje? Este pasaje dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué nos muestra esto? A veces nosotros relacionamos el Espíritu Santo de Dios solamente con poder para hacer señales, para hacer milagros, para hablar en lengua, para manifestar dones, para manifestar profecías, para manifestar portentos y prodigios, pero no siempre recordamos que cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, somos también guiados por Dios. Dice la Escritura en Romanos que los que son hijos de Dios se caracterizan porque son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. O sea que lo primero que hace el Espíritu Santo es llevar a Jesús al desierto. Lo primero que hace el Espíritu de Dios que ha sido derramado en la persona de Jesús es guiarlo hacia el desierto. Y esto es bien interesante porque nos muestra que el Espíritu Santo siempre nos guiará al lugar donde debemos ir y que muchas veces ese no será el lugar donde queremos ir. Una cosa es donde Dios nos quiere llevar y otra cosa es donde nosotros queremos ir. Y aquí dice que el Espíritu lo llevó al desierto. El desierto es un lugar de prueba, el desierto es un lugar de escasez, el desierto es un lugar de total carencia, el desierto es un lugar donde solamente Dios nos puede sostener. No hay nada donde echar mano. Y no fue el diablo el que llevó al Espíritu al desierto. Ojo, no fue el diablo, fue el Espíritu de Dios el que llevó a Cristo al desierto. Porque Cristo tenía que ser probado, porque Cristo tenía que ser tentado. Él lo lleva al desierto. Así que cuando Jesús llega al desierto, no es una adversidad, no es que el enemigo está interceptando los planes de Dios, no es que el enemigo se está atravesando para destruir los planes de Dios, no, él va al desierto por la guía y por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo nos conducirá y nos llevará a lugares, a situaciones, a circunstancias de carencia, de dificultad, de dolor, de tribulación, de prueba. Y es el Espíritu Santo el que nos está llevando porque esas cosas son necesarias. Entonces, el Espíritu que descendió sobre Jesús llevó a Jesús al desierto. Y la otra cosa que vimos en el bautismo es que hubo una voz del cielo, una voz audible que dijo, este es mi Hijo amado. Una voz que fue escuchada por todos los que estaban asistiendo y nos vamos a dar cuenta aquí cuando leemos que también fue escuchada por el diablo. Esta voz, esta palabra que Dios le regaló a su Hijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Es una voz donde Dios declara que Jesucristo es su Hijo y declara que Él se deleita en el Hijo. Y debe ser la palabra que va a sostener a Cristo en medio de las horas más oscuras, en medio de las horas más terribles, en medio de las horas de prueba, en medio de las horas de traición, en medio de las horas de soledad. Esta palabra que Dios le dio al Hijo, tú eres mi Hijo amado y en ti yo tengo complacencia. Será el sustento del Señor Jesucristo. Pero también será lo que el diablo pretenda arrebatar del corazón y de la mente del Señor Jesucristo. De hecho, todas las tentaciones comienzan con el condicional, si eres hijo de Dios. Dice el versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces, miren qué interesante. El Espíritu Santo nos lleva al desierto para ser probados y eso quiere decir que las pruebas están divinamente ordenadas. Todas las pruebas, dificultades, carencias y desiertos por las cuales atraviese
un hijo de Dios son divinamente ordenadas, o sea, Dios es el que las ha planeado y el Espíritu Santo es el que nos lleva. Y segundo, el sustento de nuestra fe es la palabra de Dios en nuestros corazones, y eso será lo que el enemigo va a querer erradicar de nuestro corazón, que no tengamos esa certeza, que no tengamos esa palabra, que no tengamos ese sustento, que no tengamos esa confianza. La palabra de Dios es una roca firme que nos da fuerza en medio de la adversidad y es el alimento de nuestra fe. La fe no tiene que ver con las circunstancias que vivimos, la fe tiene que ver con la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted quiere ser un hombre y una mujer de fe, usted tiene que continuamente estar escuchando la palabra de Dios y atesorándola en el corazón, porque eso es lo que nos mantiene firmes en nuestras convicciones y en nuestra comunión con Dios, la palabra de Dios. Ahora, Cristo va a ser tentado. Va a ser tentado, ¿por qué? Porque Cristo es el segundo Adán. Cristo viene a la tierra en representación de la humanidad para deshacer las obras del diablo y para deshacer aquella maldición de pecado en la que fuimos incluidos todos cuando Adán pecó. Adán pecó en el jardín del Edén, en medio de la opulencia, en medio de la comodidad, en medio del paraíso, en medio de la plenitud, sin tener hambre, sin tener ninguna carencia, sin tener ninguna dificultad. De todo árbol del huerto puedes comer, le dijo Dios a Adán, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán no tenía hambre, Adán no tenía carencias, Adán no estaba en un ambiente que le pudiera producir angustia, estrés, soledad, presión, no estaba en ninguna circunstancia que lo debilitara como ser humano. Sin embargo, Adán desobedeció a Dios en medio de las circunstancias más cómodas, más ventajosas y más benéficas. Él fue tentado por Satanás y cayó en la tentación. Ahora Cristo viene a la tierra como un segundo Adán, como un hombre que también limpio y puro como lo era Adán antes de la caída, va a someterse a una prueba, va a someterse a la misma tentación de Satanás. Y esta vez el plan no puede fallar, porque él tiene que enfrentar la tentación y tiene que vencer la tentación como hombre, como ser humano. Él tiene que vencer en aquello donde Adán fracasó. Y la tentación del diablo para con el Señor Jesucristo tiene los mismos componentes de la tentación con la que hizo caer a Adán. De hecho, en Primera de Juan, si vienen conmigo, colóquenle un marcador al capítulo 4 de Mateo y vengan conmigo a la primera carta de Juan, casi al final, antecito del Apocalipsis. Primera de Juan, en el capítulo 2, el versículo 16 y 17, habla de las tres áreas en las que el hombre es tentado. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El versículo 16 dice que hay tres cosas que pertenecen al mundo y que no provienen del Padre, y son deseos. Deseos de la carne son los deseos de satisfacer todos los apetitos de la carne. La comida, la bebida, el sueño, el sexo, todo aquello que le produzca satisfacción a todos los instintos y a todos los apetitos normales de un ser humano, pero que se vive solamente para satisfacer eso. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos son todas aquellas cosas que codiciamos tener, los lujos, las riquezas, carros, joyas,
casas, posesiones, o sea, todo aquello que de pronto no es una necesidad urgente, sino que lo deseamos poseer por pura codicia y por pura avaricia. Y la vanagloria de la vida es aquel deseo de ser reconocido, de ser famoso, de que nos rindan pleitesía, de que nos reconozcan nuestros logros, de tener siempre la razón. Todo eso tiene que ver con la naturaleza caída. Allí es donde el hombre pecó, en los deseos de la carne. ¿Es malo tener hambre y comer? No, pero el hombre siempre le gusta comer lo malo. Al hombre le gusta siempre comer desordenadamente. El hombre no tiene en cuenta su salud, no tiene en cuenta su peso, no tiene en cuenta una cantidad de cosas a la hora de comer, solamente piensa en satisfacer su deseo, no piensa con sabiduría, no piensa con prudencia, no piensa con cordura. Esa es un área donde el ser humano cayó y es un área que está corrompida. Los deseos de la carne, el querer comer, es un instinto que se corrompió en Adán cuando el diablo incitó a Eva a que comiera del fruto que era prohibido, del fruto que producía muerte, y Eva deseó comer ese fruto que no producía vida, sino producía muerte. Desde ese momento entonces a nosotros nos parece deseable todos aquellos alimentos que producen colesterol, que disparan el azúcar, que levantan los triglicéridos, que producen diabetes, que levantan el ácido úrico. Todo lo que es malo, eso es lo que nosotros deseamos comer. Y lo hacemos porque no nos interesa sino el placer que se deriva de poder comer lo que nos gusta. Ahora, los deseos de los ojos es aquella codicia que tenemos, nunca estamos contentos. Si tenemos plata para el bus, entonces estamos amargados porque queremos un carro. Si compramos un carro, entonces estamos amargados porque el carro no es último modelo. Y entonces queremos un carro último modelo, o queremos el carro como el del vecino, o queremos y codiciamos. Y todo aquello que codiciamos y que lo ven nuestros ojos, que nuestros ojos se deleitan en esas cosas y anhelamos todas esas cosas, se refieren a un deseo desordenado por las cosas materiales, ¿cierto? Eso fue lo que le sucedió a Eva. Dice la Biblia que Eva miró el fruto, un fruto que para ella simbolizaba muerte, un fruto que para ella simbolizaba la ruptura con la gracia, con el amor de Dios. Ese fruto ahora le parecía codiciable. Y así somos nosotros, codiciamos cosas que ni siquiera sabemos si nos van a hacer un bien o nos van a hacer un mal. Y la vanagloria de la vida es ese deseo de sobresalir, de ser famoso, de ser importante, de ser reconocido. Ese deseo se gestó en el corazón de Eva cuando Eva dijo: seré como Dios, alcanzaré la sabiduría y seré como Dios. Así somos nosotros, nunca estamos contentos con lo que somos, sino que queremos ser más. Esas son las tres áreas en las que un ser humano es tentado. Recuerden que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa deseos desordenados. Por eso se habla de deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Las tres áreas en las que el enemigo nos tienta. ¿Y qué tenemos que hacer? Vigilar esos deseos. ¿Qué es lo que nosotros estamos realmente deseando? ¿Qué tan fácil presa somos de la tentación de Satanás? Entonces, en esas tres áreas fue tentado Adán, en esas tres áreas fue tentada Eva, en esas tres áreas son tentados todos los hombres. No crea que usted no, todos los hombres y todas las mujeres somos tentados en esas tres áreas, y en esas tres áreas fue tentado el Señor Jesucristo. Esa es la tentación, lo que deseamos, lo que deseamos. Ahora, ¿quién es el tentador? ¿Quién es el tentador? Porque Dios no tienta a nadie, Dios no tienta a nadie. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es el tentador, que es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el que ejerce influencia
sobre las mentes y los corazones de los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que no han obedecido al evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que predicaba Jesús. No crea que todos los que están en una iglesia cristiana han obedecido el evangelio. El evangelio de Jesús dice: arrepiéntete porque el reino de los cielos se te ha acercado. El evangelio de Jesús es arrepentirnos de nuestros pecados y permitir que Jesús, el rey de los cielos, gobierne nuestra vida, y ya no la gobierne ni los deseos de nuestra carne, ni los deseos de nuestros ojos, ni la vanagloria de la vida. Que nuestra vida no sea gobernada por nuestras pasiones, que nuestra vida no sea gobernada por nuestros deseos, sino que nuestra vida sea gobernada por la palabra del Dios vivo. De eso se trata la victoria sobre la tentación. El tentador, que es nombrado aquí como el diablo. Satanás tiene una cantidad de nombres en la Biblia: el adversario, el acusador. La palabra diablo aquí, diabolos, que proviene del griego diabolos, dice: y vino el tentador para ser tentado. Perdón, en el capítulo 4, versículo 1 dice al final: para ser tentado por el diablo. Diabolos significa acusador. Ese es su oficio, acusar. Y él está tentando, induciendo a una persona, porque él desea con toda su fuerza que los cristianos pequen. ¿Para qué? Para poderlos acusar, porque el placer de Satanás es acusar. Él te hace creer que el pecado es un derecho que tienes. Escucha bien, Satanás te hace creer que el pecado del cual te estás eximiendo es un derecho que tienes, que no es un pecado, que no produce muerte, que produce bienestar, te incita a que peques, te hace creer que es un derecho que tienes de hacerlo, que eres un tonto si no lo haces, que va a traer bendición a tu vida el hacerlo. Y inmediatamente que lo has hecho, él empieza a acusarte, y lo primero que sientes es vergüenza y remordimiento de conciencia. Esa es la mecánica de Satanás. Ahora vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo afronta estas tres tentaciones. La primera tentación es que convierta las piedras en pan, que utilice el poder que le ha sido dado por el Espíritu Santo, el poder para hacer milagros, el poder para hacer prodigios, el poder para sanar a los enfermos, que lo utilice para alimentarse, que lo utilice para convertir las piedras en pan. Es decir, él está apelando al deseo que tiene Jesús, a la necesidad que tiene Jesús de comer. Ahora, es muy difícil que Jesús, que ha sido concebido sin pecado, que es un alma pura, que no tiene una inclinación pecaminosa, pueda, como lo hizo alguna vez Esaú, vender su primogenitura por un plato de lentejas. Jesús no va a vender su gloria por unos panes. Es muy difícil que lo haga, mas sin embargo, la Biblia dice que el diablo espera los 40 días de ayuno de Jesús, y 40 días donde Jesús no come absolutamente nada y empieza a sentir hambre. Un hambre de 40 días es un hambre que literalmente es supremamente dolorosa. Un hambre dolorosa porque después de 40 días, el cuerpo, por así decirlo, comienza a consumir sus propios órganos, comienza a consumir todo lo que tiene alrededor de su cuerpo, comienza a consumir sus propias carnes, de tal manera que es un hambre que es supremamente dolorosa, que es supremamente angustiante. En medio de ese desierto, sin poder ver nada, cuando estamos diseñados humanamente, recuerdan que Jesús primero hizo el jardín del Edén lleno de árboles, lleno de frutas, lleno de cosas ricas y maravillosas. El desierto, con toda su inclemencia, produce también una presión agotadora, no solamente sobre el estado físico del Señor Jesucristo, sino sobre su estado mental y emocional. Entonces él está sometido a una presión demasiado fuerte, tanto en su alma como en su cuerpo, como en la lucidez de su mente. Y el diablo espera a que él esté en ese punto de debilidad para ofrecerle una salida rápida y ventajosa. Mas, sin embargo, Jesucristo está anclado a la palabra de Dios.
A nosotros se nos ha enseñado que para combatir a Satanás tenemos que recitarle versículos bíblicos y versículos bíblicos y versículos bíblicos, o que de pronto tenemos que aprendernos unos versículos bíblicos para combatirlo. Pero no se trata de eso. Aquí Jesucristo era un hombre que había tenido una formación bíblica integral y profunda. Y quiero recordarle que dentro de las ordenanzas y costumbres de los judíos, un niño a los 12 años, un niño judío, debía conocer toda la Torá, o sea, toda la ley. Recuerden que era una orden para los padres, y un padre piadoso como José, que no quiso avergonzar a María, que quiso dejarla secretamente, que no quiso someterla al escarnio, tenía que ser un hombre sumamente piadoso, que con toda seguridad formó al Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Y un niño tan puro y tan limpio tenía que tener una facilidad para recibir la palabra de Dios, lo cual se ve claramente cuando él a los 12 años comienza a discutir con los maestros y con los rabinos del templo. Estoy casi segura que en esa discusión la sabiduría del Señor Jesucristo y la comprensión que él tenía de las Sagradas Escrituras aventajaba en gran manera a la de todos esos maestros, y quizás muchos de ellos quedaron asombrados con la sabiduría de Jesús. Entonces no se trata de que Jesús poseía en su arsenal unos versículos bíblicos que eran poderosísimos para atacar a Satanás, como el Salmo 91 o como la armadura del creyente o como otras cosas que utilizamos. No, Jesús lo que tenía era una mente transformada, producto de un estudio disciplinado, sistemático y ordenado de toda la palabra de Dios. Dios no es un Dios de magia. Aprendimos en Génesis que Dios es un Dios de procesos. Y nosotros necesitamos establecer unos procesos para estudiar la palabra de Dios. Nosotros como escuela estamos comprometidos en ofrecerle a todos los alumnos que quieran de manera gratuitamente una herramienta para que se formen ordenadamente en la palabra de Dios, y que podamos tener una mente estructurada, una mente que cuando venga el dardo, cuando venga la tentación, cuando venga el error doctrinal, cuando venga el engaño, cuando viene la mentira, va a chocar con una mente que tiene una estructura 100% bíblica fundamentada en la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa con la mente de Jesús, que la palabra de Dios está escrita en la mente y en el corazón de Jesús. Y cuando Él le dice, haz que las piedras se conviertan en pan, el problema no era que Jesús no pudiera hacerlo, el problema era que Jesús no tiene que obedecer las órdenes de ningún adversario. Jesús solamente vino a hacer la voluntad del Padre. Solamente hay una fuente de autoridad, y esa fuente de autoridad ha prometido sustentarnos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús saca el conocimiento que Él tiene de la palabra y dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, le dice, mira, diablo, yo estoy completamente seguro que la palabra de Dios me puede sostener vivo. Tú crees que yo necesito un pan para sobrevivir, pero yo estoy convencido por la palabra de Dios que es real, frente a la palabra tuya, que eres un mentiroso y padre de mentira, y cuando hablas mentira porque eso es lo tuyo. Yo estoy convencido de la verdad, y la verdad de Dios dice que la palabra de Dios me puede sustentar tanto o mejor que un pedazo de pan. Son las convicciones, y Jesucristo no está sacándole un versículo para espantarlo, sino que Jesucristo está atesorando y afirmándose. Es como si Satanás fuera un viento recio que lo quiere tumbar, y Jesús echa mano de una roca fuerte que es la palabra de Dios. No es lo que yo le grite al diablo lo que hace huir al diablo, es la fe que yo tengo en la palabra de Dios como única herramienta para sustentarme, para sostenerme. Entonces Él dice, no, yo no necesito convertir una piedra en pan, porque la palabra de Dios me puede sustentar a mí.
es afirmarme en lo que Dios ha dicho y no creer la mentira que el diablo está diciendo. Esa es la primera. Entonces recuerden, no se trata de lanzar versículos, porque el diablo también se sabe la palabra de Dios. Se trata de afianzarme en la palabra de Dios, agarrarme de la palabra de Dios y de sus promesas para poder combatir al enemigo. Bueno, la segunda tentación dice que lo lleva a la santa ciudad, lo pone en el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, nuevamente está tratando de socavar la confianza y la certeza que tiene el Señor Jesucristo de que Él es el Hijo de Dios y de que el Padre está complacido en Él. Que son dos cosas supremamente importantes, porque a veces creemos que somos hijos de Dios, pero a veces creemos que Dios está bravo con nosotros. A veces creemos que por nuestras fallas y por nuestros errores Dios nos va a castigar y se nos olvida que somos aceptos delante de Dios, no por nuestra conducta, sino por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice que teniendo un sumo sacerdote, teniendo un camino abierto por la sangre del Señor Jesucristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar consuelo, para hallar gracia, para hallar oportuno socorro siempre. Y cuando fallo y cuando caigo y cuando hago lo malo, debo correr a ese trono para alcanzar gracia, para alcanzar misericordia, para ser limpiado, para ser perdonado, con la certeza de que puedo entrar. Porque la entrada a la presencia de Dios, la entrada a su gracia y a su favor, el amor de Dios hacia mí, no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces yo me aferro a la palabra de Dios y puedo combatir ese viento de prueba que está enviando Satanás sobre mi vida. Ahora dice que lo lleva al pináculo del templo, le dice, si eres hijo de Dios, bueno, si tú eres hijo de Dios y si te sabes tanto la palabra de Dios, ¿por qué simplemente no te echas abajo? Dice que lo subió a la parte más alta del templo de Jerusalén. Él pasó desde los desiertos de Galilea, el diablo lo lleva, lo coloca en la parte más alta del templo de Jerusalén y le dice, si de verdad eres hijo de Dios y si de verdad tú crees que la palabra de Dios es verdad, pues tírate de aquí, porque está escrito, en el Salmo 91 está escrito que Él mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece con ninguna piedra y así podrás demostrarle a todos que tú eres el rey de los judíos. En esta tentación podemos ver la vanagloria de la vida. En esa tentación el diablo apela a que el Señor Jesucristo se convierta y suba a la fama y a la gloria en Jerusalén solamente con un acto maravilloso, esplendoroso, con un acto de un tremendo espectáculo, por decirlo así. Entonces, esa es la tentación, que él sobresalga, que él se convierta en alguien supremamente famoso de una manera sobrenatural. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es cierto que hay una promesa en el Salmo 91 que Dios no permitirá que nuestro pie tropiece con una piedra, pero eso es para cuando estemos en peligro, eso es para cuando una adversidad o una circunstancia vaya a nuestra vida. Por ejemplo, hay un texto en Isaías que dice, aunque pases por el fuego no te quemará, pero eso no nos da derecho a entrar a prendernos fuego o a retar al fuego o a retar a los mares o a retar las aguas. No nos da ningún derecho, porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Dios da esas promesas para salvaguardarnos en momentos de dificultad. Esas son las promesas en las que debemos confiar cuando estemos pasando por el fuego, por las aguas, cuando estemos a punto de caer. Entonces ahí es donde la promesa se hace cierta, pero nosotros no podemos tentar a Dios. Dios, me voy a tirar de aquí para ver si es verdad la palabra que dice. No, eso es tentar a Dios y eso está prohibido, y Dios aborrece a las personas temerarias que están siempre buscando cómo tentarlo. Dios aborrece ese pecado. Entonces le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación
dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de esto y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué sucede aquí? El diablo quiere mostrarle al Mesías toda la gloria del mundo, todos los tesoros del mundo. En el libro de Lucas dice que a él le fue dado todo eso, de hecho él es el príncipe de este mundo y él tiene un permiso de parte de Dios para controlar algunas riquezas. Es por eso el motivo por el cual las personas entre más corruptas sean, muchas veces más dinero tienen. Un narcotraficante, un vendedor, un fabricante de pornografía, la industria del narcotráfico, la industria de la pornografía, la industria de la prostitución. O sea, todas esas industrias que exaltan a Satanás, pues Satanás las bendice y son industrias supremamente ricas y supremamente prósperas. Y ahí es donde se ve que él tiene cierto dominio sobre los reinos de la tierra. Pero ese es un dominio otorgado parcial y temporalmente. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe que todos los reinos del mundo son de Dios. Y hay algo supremamente interesante aquí, que de Cristo son todos los reinos de la tierra. Que ese Jesús que Él está tentando, que Él está tratando de humillar, es dueño de todo lo que existe. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Cristo Jesús subsisten. Así que esta es una tentación que realmente yo no la comprendo, porque el Señor Jesucristo no tiene codicia en su corazón, porque Él es el dueño de todo y Él lo dejó todo. Dejó lo más grande y lo más preciado que hay. Dejó un reino muchísimo más glorioso, que es el reino del cielo, el reino del Padre. Dejó toda la gloria de la cual Él disfrutaba con el Padre para venir a la tierra, cuya gloria de la tierra no puede jamás compararse con la gloria del cielo. El apóstol Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo y que allá vio cosas inefables de las cuales no es posible hablar, que no existe un lenguaje para describir las cosas que él vio en el cielo. Entonces, yo creo que es muy difícil que esta tentación hiciese algún efecto en el corazón de Jesús como para Jesús desear. Creo que el diablo finalmente se está dando cuenta que está tentando a alguien que es irreprensible, pero sobre todo alguien que está cimentado en la palabra de Dios, alguien que se deleita y se complace en hacer la voluntad de Dios, alguien que conoce la verdad, y cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios y de los propósitos de Dios, todas las mentiras y los engaños de Satanás no nos pueden hacer ningún efecto, porque realmente con eso es que trabaja Satanás, con la mentira. Finalmente, después de haber soportado la tentación, dice el versículo 11 que el diablo entonces le dejó. En el versículo 10 Jesús le dice al diablo, vete, Satanás, le dice ya no más, dice vete. Vete porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí realmente es Satanás el que está mostrando lo depravada de su naturaleza, que exige, quiere y anhela ser adorado. Si Él pudiese ser adorado por todas las criaturas de Dios, sería supremamente feliz. Pero el trono de Dios está firme y los cristianos adoramos solamente a Dios. La iglesia adora al único Dios viviente. Por eso nosotros tenemos que tener mucho celo en nuestro corazón, para que no seamos confundidos y no terminemos adorando a otras personas, a otras cosas, al ministerio, a nosotros mismos, a nuestra propia santidad o a nuestro propio testimonio. Que tengamos mucho cuidado de que la adoración sea única y exclusivamente dirigida hacia Dios. Esto es un principio espiritual. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le dice, vete, Satanás. El diablo entonces le dejó
y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pedro nos enseña a combatir a Satanás y no es precisamente gritándole palabras o, o, o diciendo en voz alta algunos versículos según los expertos que son claves. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso fue lo que hizo el Señor, se sometió a Dios. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Al desierto a qué? A pasar hambre. ¿Al desierto a qué? A entender que Él puede vivir con la palabra de Dios. A entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó al desierto y Jesús se somete a la voluntad del Padre y le dice, tú me sostienes. Yo no voy a hacer lo que el diablo dice, yo voy a esperar en tu palabra y tu palabra me dará vida. Se somete a Dios cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios. Se somete a la palabra de Dios. Se somete a la palabra de Dios cuando dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. Está sometido, eso es someterse a Dios. No es gritarle cosas al diablo, es someterse a la palabra de Dios. Y dice, resistir al diablo, es decir, no hacer lo que Él quiere, no hacer lo que Él quiere. Y finalmente el diablo huirá de vosotros. Esa es la clave. Y finalmente en el versículo 11 dice algo bien tremendo. Dice, he aquí vinieron ángeles y les servían. He aquí vinieron ángeles y les servían. Los ángeles sirviendo al Hijo de Dios. Los ángeles vinieron y con toda seguridad que le ministraron para sus necesidades, con toda seguridad que le ministraron alimentos. No sé si ustedes recuerdan un caso en el que el profeta Elías salió agotadísimo después de que supo que Jezabel lo andaba buscando para matarlo y entró en una profunda depresión, se tiró debajo de un árbol y se echó a dormir. Y la Biblia dice que un ángel lo despertó y le preparó una comida y él comió. El ángel le dijo, despiértate y come porque mucho camino te resta. Entonces los ángeles están ahí para servir. Los ángeles están ahí mandados por orden de Dios para que ministraran las necesidades del Salvador. Dios nunca nos dejará. Dios nunca nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba, Él enviará la salida. Bueno, hasta allí la presentación del Mesías. Terminamos con la tentación del Mesías. Ya sabemos que Él es el Mesías esperado por todo lo que Mateo nos ha dicho del Señor. Ahora vamos a pasar a un segundo punto que tiene que ver con el inicio del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio de 3 años en la tierra, 3 años. Y el primer año se puede llamar, o muchas Biblias lo llaman, el año de la popularidad, porque es el año en que Él podía moverse públicamente, con libertad, en medio de todo el pueblo de Israel. Se podía mover con libertad, podía subir, bajar, viajar, hacía milagros, hacía prodigios y gozaba como de cierta popularidad, y pues la persecución o los adversarios estaban como que realmente limitados en sus ataques para con él. Entonces, este ministerio comenzó en Galilea. El ministerio de Jesús comenzó en Galilea y en los alrededores de Galilea. Vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 12 al 25. Vamos a leer rápidamente lo que nos queda del capítulo 4. Aquí hay un segmento, antes de entrar al capítulo 5, hay un segmento donde Mateo hace un resumen de todo lo que fue el ministerio de Jesús en Galilea y en las provincias de alrededor, en los pueblos de alrededor. Galilea y todos los pueblos de alrededor. Fue el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y en el segmento que falta del capítulo 4, o sea, del versículo 12 al 25, hay un resumen de cómo fue ese ministerio que puede
abarcar aproximadamente el primer año de ministerio del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 12, hay un subtítulo que dice Jesús principia su ministerio. El versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, este es un resumen de lo que fue el primer año del ministerio de Jesús. Está ubicado aquí en Galilea. Este mapa que tengo aquí a un lado lo puse para que tuviéramos una idea de cómo era la distribución geográfica o más bien la división política de Israel en los tiempos de Jesús. Y encontramos que existían 4 provincias básicas. Israel estaba dividida en 4 provincias. La provincia más al norte, Galilea, le seguía Samaria, Judea y Perea. Todo esto es Israel. Galilea al norte, Samaria, Judea y Perea. Esta es la región que se puede considerar como la Jerusalén de los tiempos de Jesús, o más exactamente Palestina en los tiempos de Jesús. El ministerio más glorioso de Jesús, o sea, mayores milagros, mayores prodigios, mayor gloria, mayores manifestaciones, mayor popularidad, quizás los discursos más populares, como por ejemplo el Sermón del Monte, se desarrollaron aquí en la provincia de Galilea al norte. Jesús nació en Nazaret, nació en Belén, vivió en Nazaret, es decir, de Belén, después del censo que hubo en Belén, José y María establecieron su casa, su hogar en Nazaret, y allí creció el Señor Jesucristo, por lo cual se le llamó nazareno, se cumplió esa profecía de que iba a ser llamado el Nazareno, porque creció en la ciudad de Nazaret. Pero no fue allí donde llegó, sino a otra ciudad de Galilea llamada Capernaum o Cafarnaum. Cafarnaum o Capernaum con P, de igual manera se escribe, no hay ningún problema con eso. La ciudad de Capernaum es la ciudad donde Jesús comienza su ministerio, es decir, donde Jesús comienza a predicar, donde Jesús comienza a hacer milagros. Recuerden que los 2 pilares fuertes del Señor Jesucristo eran la predicación del Evangelio y los milagros. Los milagros son las campanas que llaman a la gente. Los milagros no son lo más importante. Los milagros son las señales que lo avalan a Él como el Hijo de Dios. Son las señales donde Dios lo respalda y le demuestra a todos que Él tiene poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado.
Pero es la predicación de Jesús la que va a traer libertad, la que va a traer sanidad, la que va a traer salvación. Y todo ese ministerio, predicación y milagros, comenzó en Galilea. Galilea es la provincia más al norte, es la menos religiosa de las provincias, tanto que le llaman Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque ella está rodeada de gentiles, está rodeada de Fenicia, aquí tenemos Decápolis, son tierras de gentiles, o sea, de gente no judía, y también porque colinda con Samaria, que aunque son judíos, se han mezclado con otros pueblos, con otras razas, y los judíos más ortodoxos los aborrecen. Judea, puede decirse acá, perdón, Judea es la provincia más del sur, pero es la provincia de los estratos altos de la sociedad judía. Es la provincia donde están los religiosos, donde está la gente rica de Jerusalén, donde está el templo. Es la capital, ¿cierto? Ahí está la capital, que es Jerusalén. Judea es la provincia más elitista religiosamente hablando, y es también la zona más peligrosa para el Señor Jesús. Mientras que Galilea de los gentiles, la gente es un poco más elástica, la gente es un poco más descomplicada, ¿cierto? Y allí Jesús tuvo más libertad para ejercer su ministerio. La llaman Galilea de los gentiles como en un tono despectivo, o sea, como en un tono de la Galilea pagana, la Galilea mundana, la Galilea poco ortodoxa, poco santa, ¿cierto? Es una manera con un tono de desprecio. Ok, allí comienza el ministerio de Jesús, ahí comienza su predicación, y Mateo dice claramente en el versículo 17 en qué consistía su predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Evangelio es un llamado al arrepentimiento y un anuncio del reino de Dios. El reino de Dios debe entrar a tu vida y a tu corazón. Cristo debe reinar allí, porque Cristo va a reinar en toda la tierra. Y todo aquel que no se someta al señorío del Señor Jesucristo va a tener que desaparecer del planeta, porque es preciso que Él reine y que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, hay un evangelio antes de que Jesús tome el trono del universo y acabe con todos sus enemigos. Y hay un llamado de misericordia. Ese llamado de misericordia y de gracia es el llamado del evangelio, que es un llamado a arrepentirnos, a dejar de hacer lo que a mí me parece y a someterme al señorío de Jesucristo. Entonces, esa es la prédica. Acá también tenemos el llamamiento de 4 de sus discípulos, quizás los más importantes: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y dice el versículo 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y el versículo 22 dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí tenemos 4 pescadores. Jesús los llama y les dice: vengan, que yo los haré pescadores de hombres. Estos 4 pescadores no pertenecen al Instituto Bíblico del Concilio Judío, no tienen una formación propiamente dicha en una escuela de rabinos. La formación de ellos vino más que todo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel precursor que preparó a los hombres para que pudieran recibir al Señor Jesús. Estos no son, si bien son pescadores, son hombres corrientes, son hombres vulgares, como lo dice la Escritura, yo los encuentro muy especiales, porque la Biblia dice, versículo 20, que dejando al instante las redes, les siguieron. Y muchas veces nosotros no seguimos inmediatamente a Jesús, sino que Él tiene que hacernos 1000 veces, miles de llamados para que podamos responderle. Aquí encontramos a 4 hombres que le respondieron a Jesús inmediatamente, que no aplazaron su conversión, que no aplazaron el seguirlo, que no aplazaron el dejarlo todo. Dice, dejando todo. ¿Qué dejaron? Dejaron su negocio de pesca,
dejaron sus redes, dejaron su trabajo, dejaron todo. ¿Qué tan sensibles somos al llamado de Jesús? ¿Qué tan condicionales somos cuando Él nos llama? Y es importante que nosotros tengamos claro quién nos llama y a qué nos llama y que debemos responder inmediatamente. Para mí estos hombres no son tan corrientes ni son tan vulgares porque ellos dejaron todo e inmediatamente siguieron a Jesús al primer llamado. La otra característica de este periodo del ministerio de Jesús en Galilea de los gentiles está en los versículos 23 al 25, donde dice que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, sanidades, milagros. Dice, se difundió su fama hasta Siria, le traían personas con dolencias, personas afligidas, personas enfermas, personas atormentadas, personas endemoniadas, personas lunáticas, personas paralíticas, y a todos los sanó. Entonces es un ministerio caracterizado por sanidades, liberaciones, milagros, portentos. Ese es un resumen de su ministerio en Galilea, el año de la popularidad. Ahora vamos a mirar las enseñanzas de ese año. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el énfasis de Mateo son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y las enseñanzas del Señor Jesucristo son el contenido de lo que nosotros llamamos discipulado. Al final de este libro de Mateo encontramos la gran comisión, donde Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿qué es el discipulado? El discipulado es enseñarle a todas las personas lo que Jesús enseñó. Y eso es lo que estamos haciendo. Esta es una clase de discipulado directamente de las Escrituras para la vida y el corazón de cada uno de nosotros. No es un discipulado que tenga que ver con la visión de un hombre, con la visión de un ministerio, no. A mí me gusta esta materia porque esta es una manera en que puedo obedecer la gran comisión y la puedo obedecer de una manera real, de una manera verdadera, porque muchas personas están haciendo prosélitos para sus ministerios, para sus iglesias, pero no están haciendo la gran comisión. La gran comisión es ir, la gran comisión no es traigan gente y enséñenle la visión de la iglesia y la visión del pastor. Esa no es la gran comisión. La gran comisión es ir, hay que salir. La gran comisión no tiene como objetivo crear iglesias grandes, ni construir mega iglesias, ni construir ministerios. La gran comisión tiene como objetivo enseñar que las personas en todos los lugares de la tierra, en todos los lugares del planeta, obedezcan a Jesús y guarden, obedezcan lo que Él les ha enseñado y procedan a bautizarse. Eso es parte de la gran comisión. Yo quiero que vengas conmigo a Mateo 28 para que lo veamos completamente como está allí la gran comisión. Mateo 28 es el final, es el final. Mire, al final de este curso debemos haber cumplido con esto. Yo debo haber cumplido con esto. Usted debe haber quedado capacitado para cumplir con la gran comisión. La gran comisión es un mandato que hace Jesús. Todos nosotros tenemos que ir y hacer discípulos y obedecer la gran comisión. Y en este momento yo estoy cumpliendo con una orden del Señor Jesús, la gran comisión. Mateo 28, versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron y le adoraron, algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a enseñar todo lo que Jesús ordenó en su palabra. Son las enseñanzas de Jesús, no son mis enseñanzas, no son las enseñanzas de la iglesia, de la congregación, de la piedra angular, de la escuela de formación, son las enseñanzas de Jesús, por eso usted debe tener la Biblia abierta. ¿Y qué tiene que hacer usted con estas enseñanzas? Guardarlas. ¿Qué significa guardarlas? Obedecerlas. ¿Y qué debe hacer usted? Bautizarse. Bautizarse. Bautizarse es ir al agua, reconocer que usted es un pecador, sumergirse en el agua y luego ser sacado del agua para que tenga usted una vida nueva. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que le da una vida nueva a usted en el corazón. Entonces yo espero que todos los que están aquí sean bautizados, y si alguno no es bautizado, ya es tiempo de obedecer a la gran comisión. Vamos entonces a mirar que aquí en el capítulo 5 comienzan las principales enseñanzas de Jesús. Mateo es muy extenso con las enseñanzas de Jesús. Yo no sé cómo vamos a hacer para manejar este curso, porque las enseñanzas de Jesús son bien profundas y bien grandes, pero bueno. Aquí yo tengo un bosquejo del Sermón del Monte. En el libro de Mateo hay 3 sermones fundamentales de Jesús, pero el principal de ellos y el que es usado mucho para la Gran Comisión es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está bosquejado aquí, capítulo 5, los 2 primeros versículos tienen que ver con Jesús. Vamos a leer capítulo 5 y vamos a comenzar ya en lo que es las enseñanzas de Jesús. Primer discurso de Jesús, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es algo así como los estatutos del reino. Recuerden que Mateo presenta a Cristo como rey. Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. Jesucristo dice en su palabra: arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Ha llegado a dónde? A tu vida, a tu mente, a tu corazón. Es decir, Dios quiere que tus pensamientos se sometan a Cristo Jesús, que tu corazón se someta a Cristo Jesús. ¿Y cómo se somete? A lo que Él dice en su palabra. Entonces, el reino tiene unos estatutos. El reino tiene unos estatutos. Un país tiene una constitución. Colombia tiene una constitución, la Constitución de Colombia, donde están todos los deberes y los derechos de los ciudadanos. El reino de los cielos tiene una constitución, una carta magna, unos estatutos que obedecen los que de verdad son súbditos de ese reino. Entonces, aquí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está dando los estatutos de su reino. Si tú eres de Cristo, tú tienes que abrir bien tus oídos, tú tienes que abrir bien tus sentidos para escuchar lo que Jesucristo dice en su palabra, y tienes que ordenar tu vida de tal manera que tu vida se someta a los estatutos de Cristo, porque solamente hay 2 reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas se hace lo que a mí me da la gana, pero en el reino de los cielos se hace lo que ordena el Rey de los cielos, que es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Miren esto: viendo la multitud. ¿De quién está hablando? Jesús. Jesús vio la multitud y subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor Jesús vio una multitud y la Biblia dice que subió a un monte. Es muy significativo que Jesús sube a un monte para dar los estatutos de su reino. ¿Por qué? Porque los montes en Israel representaban autoridad, y sobre todo representaban autoridad de parte de Dios. Cuando Moisés recibió la ley de Dios, la recibió en el monte Sinaí, y el pueblo entendía que él había subido al monte para recibir los mandamientos de Dios, y que él descendía del monte como el representante de Dios, con la ley de Dios en sus manos. O sea que el monte estaba relacionado, el monte Sinaí, por decirlo así, estaba relacionado con la ley de Dios,
con la autoridad de Dios, con el gobierno de Dios, con los mandamientos de Dios. Y aquí también Mateo dice que Jesús subió al monte, subió a un monte, y el monte representa eso, la autoridad del Señor Jesucristo. Él va a reglamentar los estatutos del reino. Pero este es otro monte, no es el monte Sinaí. No se sabe qué monte es, pero sí podemos entender que es un monte de la gracia, del favor de Dios, pero también es el monte de la ley de Dios. Porque en el Sermón del Monte, la ley de Moisés no se debilita, sino que por el contrario se fortalece. ¿Recuerdan a Jesús diciendo, habéis oído a los antiguos que dijeron, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón? ¿Qué está haciendo Jesús? Ir más profundo en los mandamientos. Y aquí los mandamientos son más fuertes, aquí los mandamientos son más profundos, aquí los mandamientos son más completos, aquí los mandamientos son demasiado gloriosos, son demasiado perfectos, los mandamientos cobran una expresión de santidad que solamente puede ser cumplida por Dios y por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, este es el Rey Jesús el que va a decirnos los mandamientos del reino de Dios. A continuación viene un segundo punto, que es el carácter de los súbditos del reino, que es lo que se conoce como las bienaventuranzas. Vamos a mirar esas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Vamos a leerlas todas de un solo para poder irlas explicando después. Dice así la palabra de Dios. Bien, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, hermanos, creo que todos conocemos este texto en la Biblia, se llama Las Bienaventuranzas, y habla primeramente, antes de entrar en los estatutos, antes de entrar en las ordenanzas, en las leyes del reino, él va a hablar de algo supremamente importante, que son el carácter de los súbditos del reino, o las características de los súbditos del reino, que se resumen en una cosa: el carácter de los verdaderos cristianos, el carácter de los verdaderos creyentes. Hermano, esto es fundamental. Encontramos gente con mucho talento en las iglesias, encontramos gente con muchos dones, encontramos gente con mucha habilidad, encontramos gente con mucha capacidad, encontramos gente con mucho conocimiento, pero cuán escasa es la gente que tiene el carácter de los súbditos del reino. Cuánta escasez hay, quizás por lo torcido del evangelio y lo adulterado del evangelio que se está recibiendo. Pero estas marcas, que son las marcas de los súbditos de Jesús, son extremadamente escasas, y esto es algo tremendamente peligroso. Estamos llenos de gente arrogante, de gente altiva, de gente prepotente, de gente envidiosa, de gente hipócrita, de gente dura de corazón, que se sabe la Biblia, que sirve en las iglesias, que tiene ministerio, pero que no tiene el rasgo del carácter de los súbditos del reino. Y aquí, en estas 8 bienaventuranzas
el Señor Jesús dijo cómo es el carácter de los verdaderos cristianos. ¿Cómo es el carácter de los verdaderos cristianos? Y básicamente, y la palabra que se repite es la palabra bienaventurados. Se repite 8 veces, 8 bienaventuranzas, bienaventurados. Sabemos que la palabra bienaventurados proviene del término griego makarios, que significa muy dichoso. Literalmente, makarios o bienaventurado significa muy dichoso, significa muy feliz. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el rasgo fundamental de los hijos de Dios es la alegría. El rasgo fundamental de los hijos de Dios es el gozo. El rasgo fundamental de los hijos de Dios es la felicidad, la plenitud, el gozo. Eso es básico, eso es fundamental. Ahora, es una felicidad, un gozo y una alegría supremamente particular. ¿Por qué? Porque los súbditos del reino, aunque son eminentemente felices, eminentemente dichosos, que tienen el gozo, porque tienen la alegría, porque tienen la bienaventuranza, porque tienen la dicha, son también eminentemente sufridos. Es como una ambivalencia, como una contradicción, como una mezcla de unas cosas que solamente se halla en un verdadero cristiano. Esa mezcla de gozo y alegría y de carácter sufrido y abnegado. Ese es el carácter de Jesús. Jesús es eminentemente feliz, pero también es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús experimenta gozo y alegría en la presencia del Padre, pero también su alma se angustió hacia la muerte, hasta la muerte. Entonces, vamos a mirar la primera bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí están las 7 bienaventuranzas y vamos a mirar la primera: pobres de espíritu. El término griego que aparece ahí como pobres de espíritu es tojos, que no significa realmente pobre, porque hay diferentes grados de pobreza. En Israel habían pobres en el sentido de que tenían sus casas, tenían sus viviendas, pero vivían de manera precaria, o sea, podían comer 1 o 2 veces al día, pero no pertenecían a la clase social más pobre, no eran unos tojos, que significa literalmente mendigo. Así que la palabra pobres en espíritu significa mendigos en espíritu. Es el grado más bajo y absoluto de pobreza. Es un grado de pobreza en el que la persona no tiene absolutamente nada, no tiene ningún recurso y lo único que puede hacer es mendigar. A eso se refiere la palabra pobres, pero está hablando de pobres en espíritu y habla precisamente de ser mendigo espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellas personas que están conscientes de su miseria espiritual frente a Dios. Dios es espíritu, Dios es espiritual y la vida espiritual tiene que ser confrontada con la persona de Dios. Y cuando una persona descubre frente a la presencia de Dios su miseria espiritual, entonces lo que esa persona puede hacer siempre será mendigar. Ser pobre en espíritu es estar conscientes de nuestra miseria espiritual. Y el que está consciente de su miseria, el que está consciente de su pobreza, el que está consciente de que si no llora, de que si no pide, de que si no clama, se muere de hambre, se muere de sed, pierde la vergüenza, pierde la dignidad y se dedica a mendigar. Eso, en un estado espiritual, tiene que ver con aquella persona que tiene conciencia de su pecado, que tiene conciencia de su indignidad y que sabe que depende de la gracia divina para cumplir con las demandas de Dios.
para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, para ser una persona íntegra. No hay orgullo en ella, no se jacta de nada, ha perdido totalmente su dignidad. Un pobre en espíritu es aquel que desde que amanece el día sabe que necesita urgentemente la gracia y la misericordia de Dios. Y como la necesita urgentemente, su trabajo será clamar, mendigar frente al trono de Dios. Esa pobreza espiritual, repito, es la que hace que alguien sea feliz. Y dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces Jesús dice, bienaventurados, felices aquellos que conocen cuán miserables son espiritualmente, cuán pecadores son, aquellos que saben que son débiles y que si no fuera por la gracia de Dios, resbalarían en un instante. Aquellos que necesitan mendigarle a Dios todos los días de su gracia, de su poder, de su misericordia, de su perdón, de su guía, de su fortaleza, de su consuelo, de sabiduría, tomar gracia sobre gracia, mendigar, pedir, pedir. ¿Y qué sucede? Que empiezo a recibir. ¿Qué recibo? Todo lo que es de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Bueno. La segunda bienaventuranza es los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Qué sucede con las bienaventuranzas, hermano? Que las bienaventuranzas no son unos rasgos independientes el uno del otro, sino que son como una melodía donde cada bienaventuranza da origen a la siguiente. Hay un orden lógico. Esta es la descripción gradual del corazón de un verdadero creyente. Al reino de los cielos se entra por la puerta del arrepentimiento. Al reino de los cielos se entra cuando sabemos que somos pecadores. Y eso se llama arrepentimiento, convicción de pecado. Listo. Pero ahora viene otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran. Pero no todos los que lloran, ni los que lloran por cualquier cosa. Porque hay un llanto que tiene que ver con la altivez, con la arrogancia, con la frustración, con el deseo de poseer, de obtener y de salirme con la mía. Ese no es el llanto de los bienaventurados. El llanto de los bienaventurados, de los súbditos del reino, tiene que ver con su propia condición pecaminosa. Son aquellos que lloran por su propio pecado. Recuerden, una bienaventuranza conlleva a la otra. Primero son los pobres de espíritu, los que reconocen que son pecadores. Ahora, segundo, los que les duele ser pecadores. Bienaventurados los que lloran. Y habla de un dolor intenso y desesperado, un anhelo, un dolor por haberle fallado a Dios, un dolor por no ser, hacer, decir, pensar y sentir como Dios. Es un dolor en el corazón, es llorar, llorar. Muchas veces lloramos cuando nos pasa algo, muchas veces lloramos cuando perdemos algo. Pero cuán difícilmente lloramos por nuestro propio pecado. No sé cuántos de ustedes han llorado de arrepentimiento, han llorado de dolor, de ver lo ingratos que somos, lo injustos que somos, lo duros que somos, lo negligentes que somos, lo desobedientes que somos, frente a todo lo bueno y a la grandeza del amor de Dios. Eso es para llorar. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Santiago 4, del 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabe que esto no es una cosa que venga así como una nube por ósmosis?
Santiago nos está diciendo que lo hagamos, que tú y yo debemos ir a la presencia de Dios con mucha regularidad, todos los días, y reconocer nuestro pecado, no justificarnos, no acolitarnos el pecado. Debemos ir a la presencia de Dios, como fue alguna vez el rey David, y decirle a Dios: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti, sin justificarnos, declarando lo que hemos hecho y pidiéndole a Dios que nos dé un corazón puro, un corazón limpio. Y eso debe hacerse con llanto, con dolor, con lágrimas. Nos duele la enfermedad de nuestros hijos, nos duelen las adversidades, nos duelen todas las cosas. Lloramos por una cantidad de cosas, pero cuán poco lloramos por nuestro propio pecado. ¿Queremos ser felices en Dios? Lloremos por nuestro pecado, confesemos nuestro pecado, pidámosle al Señor un corazón contrito y humillado, que llore por sus faltas, que llore por sus errores. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7, el versículo 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando estamos tristes porque no tenemos las cosas del mundo, eso produce muerte. Pero cuando estamos tristes, con una tristeza que es producida por el Espíritu de Dios, la tristeza que es según Dios, Jesús dijo: conviene que me vaya, porque cuando me vaya vendrá el Consolador, y cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el dolor, el redarguir del pecado, que lo produce Dios y produce tristeza en nuestro corazón por haberle fallado. Vamos ahora al libro de Hechos, rápidamente, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué sucederá con los que experimenten ese llanto, ese dolor, ese arrepentimiento? Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea que ese llanto de dolor, esas lágrimas que acompañan nuestra confesión de nuestros pecados delante de Dios. Y repito, si no te ha pasado, hazlo. En cada corazón de todo ser humano hay un cúmulo de orgullo y de soberbia que no es perceptible a menos que te sometas a la obra escudriñadora del Espíritu Santo en tu vida. Tú no vas a percibir tu orgullo. Muy fácilmente nos sentimos víctimas de los demás, pero con mucha dificultad lloramos por nuestro propio pecado. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Y ese llanto es el que Dios consuela. Ese llanto es el que Dios abraza. Ese es el mejor llanto, porque es el llanto donde estás más cerca de Dios. Es el llanto donde de verdad recibes el consuelo de Dios. Bienaventurados los que lloran. Ahora la tercera bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Pero escuchen bien, no se trata de hambre y sed de que nos hagan justicia, de que nos paguen la platica que nos deben, de que Dios castigue al que nos hizo daño. No, eso no tiene nada que ver con lo que enseñó Jesús. Alguna vez un joven se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, haz que mi hermano parta la herencia conmigo, como que le estaba robando la herencia al hermano. Y Jesús dijo: ¿y a mí quién me ha puesto aquí como juez o como partidor de herencia? Tengan cuidado, porque la vida no consiste en la cantidad de bienes que uno posee. Y no le prestó ninguna atención a ese tipo de justicia. La justicia no tiene que ver con que el adversario o el que me hizo daño pague, con ese deseo que tengo de que
que me la haga, me las pague. No, porque Jesús dijo que teníamos que perdonar a todos de la misma manera como Él nos perdonaba a nosotros. Ah, bueno, y entonces, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Pues tiene que ver con las bienaventuranzas anteriores. La primera dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que son conscientes de su miseria espiritual frente a Dios, frente a la santidad de Dios. La segunda tiene que ver con los que lloran precisamente por su pecado, el llanto del arrepentimiento. Y la tercera tiene que ver con un deseo de ser puro, con un deseo de ser justo, con un deseo de andar en santidad. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser justos delante de Dios, hambre y sed de que mis caminos sean rectos, hambre y sed de que mi corazón sea recto y puro delante de Dios. Ese es el hambre y esa es la sed de justicia. Es una necesidad punzante y urgente de ser libres del pecado. Óigase bien. Muchas veces estamos esclavizados a un pecado, a una costumbre, a un problema del carácter, a un problema del genio, a un problema del temperamento. Y nos duele. Y hemos llorado por eso, pero además de llorar por eso, tenemos una necesidad urgente de que eso sea transformado. Es una necesidad punzante y urgente de ser libres del pecado, ansias de pureza, de ser hechos conforme a la imagen de Dios. Es un apetito espiritual. Hambre y sed de justicia. El hambre y la sed es algo que tiene que ser saciado. Cuando usted tiene hambre, usted se va para la cocina. Instintivamente, sus pasos lo dirigen a la cocina. Si usted tiene hambre y sed de justicia, usted va a ir a buscar la Biblia, usted va a ir a la iglesia. Nadie lo tiene que invitar, nadie lo tiene que incentivar, nadie lo tiene que animar, nadie tiene que decirle por qué no te estás congregando. No es que estoy frío, no es que estoy apático. No, usted no tiene hambre y sed de justicia porque usted no tiene el carácter de los súbditos del reino. Hermanos, la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir eso? Que el que ha nacido de Dios tiene hambre de la palabra de Dios, tiene sed de la palabra de Dios, tiene hambre de su presencia, tiene sed de su presencia y anhela con toda su fuerza ser como Dios. Se refiere al apetito espiritual. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer del 8 al 11. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hambre y sed de justicia es hambre y sed de Jesús. Hambre y sed de ser como Jesús, de caminar como Jesús, de sentir como Jesús, porque Jesús es aquel en el cual el Padre tiene contentamiento. Tú quieres que el Padre se deleite en ti, entonces tienes que tener el sentir de Jesús, los pensamientos de Jesús, el actuar de Jesús, las palabras de Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, yo considero que todo es basura con tal de conocer a Jesús y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es imperfecta, sino la justicia de Dios por la fe, la justicia de Cristo Jesús. Eso es hambre y sed de justicia. El Salmo 42, versículo 1. Salmo 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El hambre y la sed de justicia te lleva a la presencia de Dios. No te tienen que invitar al culto, tú llegas allá
porque tienes hambre, porque anhelas la presencia de Dios. Bueno, ¿y qué significa que es bienaventurado el que tiene esa hambre y esa sed? Es bienaventurado porque será saciado, será saciado. Vamos al Salmo 34, vamos al Salmo 34, versículo 10, y dice lo siguiente: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, serán saciados. El Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jeremías 31:14, ese no me acuerdo qué dice, entonces lo vamos a buscar. Jeremías 31, versículo 14, dice: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Ay, hermanos, no puedo leer todas las citas, de verdad se las dejo aquí, son espectaculares las citas, pero la Biblia dice tantas cosas acerca de la satisfacción del alma que está en Dios. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia en Cristo Jesús estamos completos. Así que si tienes hambre de Dios, si tienes sed de Dios, eres bienaventurado, porque esa hambre y esa sed será saciada. Si tienes hambre de dinero, aunque tengas cada vez más dinero, nunca el dinero te saciará. Si tienes hambre de comida, comerás todo lo que quieras y finalmente volverás a tener hambre. Como le dijo el Señor a la samaritana: el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Bueno, bienaventurados los misericordiosos. Vamos a la sexta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la virtud que nos inclina a compadecernos y a socorrer a los que están en miseria, como por ejemplo el buen samaritano. Y específicamente estamos hablando aquí de la miseria espiritual, ¿cierto? De la miseria espiritual. Si eres una persona bienaventurada porque eres pobre de espíritu, porque reconoces tu miseria espiritual, porque lloras por tu miseria espiritual, porque tienes hambre de ser justo delante de Dios, de ser revestido de la justicia del Señor Jesucristo. Si tú mismo sabes que eres un pecador que has alcanzado misericordia, difícilmente vas a condenar a otro pecador. Y así como tú conoces que tú necesitas misericordia y que todo lo que recibes de Dios es misericordia, así también tu corazón será un corazón lleno de misericordia, un corazón que no juzga, que no condena, sino que tiene misericordia del pecador. Y hemos sido llamados a tener misericordia de los pecadores, como el buen samaritano que encontró a aquel hombre tendido y los religiosos pasaron, pasó el levita, pasó el sacerdote, pasó de largo y no lo tocó porque se contaminaba. Pero el buen samaritano, dice la Biblia, que fue movido a misericordia. La Biblia nos está llamando, o el carácter de un verdadero cristiano es aquel que anhela alcanzar a los pecadores, aquel que tiene misericordia del pecador, aquel que sabe que el pecador está perdido y que le duele porque ve su destino en el infierno y sabe que él también iba para allá. No es alguien que se sienta más santo que nadie, es alguien que tiene misericordia de los pecadores porque él mismo sabe que él fue un pecador que alcanzó misericordia y él desea esta misericordia para todos los demás. Bueno, el profeta Miqueas habla de la misericordia. Vamos a buscar a Miqueas, capítulo 6 de Miqueas, el versículo 8, dice lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Él. Bueno, hermanos,
los misericordiosos alcanzarán misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios nos ha llamado a ser misericordiosos porque nosotros hemos alcanzado misericordia. Bueno, ahora tenemos bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, o sea, dichosos los de limpio corazón. Pero ¿quién tiene un corazón limpio? Aquí ya viene algo que parece contradictorio, porque acabamos de decir que bienaventurado es aquel pobre de espíritu que conoce su condición pecaminosa, que llora por su pecado y que tiene hambre y sed de ser justificado. Ahora, encontramos bienaventurados los de limpio corazón, pero ¿qué enseña la Biblia acerca del corazón limpio? ¿Cómo obtenerlo? Para obtener un corazón limpio, el primer paso es que te tienes que dar cuenta que tu corazón está sucio. ¿Y cómo sabemos que el corazón está sucio? A través de lo que hablamos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién puede escudriñar el corazón? Nadie. ¿Quién puede decir mi corazón está limpio? Nadie. Jesús, que es un maestro ultra sencillo, nos dice, de la abundancia del corazón habla tu boca. Así que para saber si tu corazón está limpio, tienes que revisar tus conversaciones, tienes que revisar tus palabras, revisar lo que tú hablas, y encontrarás que hay suciedad. Quizás hay conversaciones con envidia, quizás hay conversaciones con crítica, quizás hay conversaciones con burlas, quizás hay conversaciones con chismes, quizás hay conversaciones con palabras deshonestas, quizás hay conversaciones impuras. ¿Con quién conversas? ¿Qué conversas? ¿Qué palabras salen de tu boca? Ese es el medidor de la suciedad en tu corazón. Lo primero que tenemos que hacer para tener un corazón limpio es identificar que lo tenemos sucio, darnos cuenta de que está sucio. Ahora, ¿cómo obtenemos un corazón limpio? Solamente Dios puede darnos un corazón limpio. Salmo 51, versículo 10. David le está pidiendo exactamente eso al Señor. Salmo 51, 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Versículo 10. Dios crea un corazón limpio en nosotros. Vamos al Salmo 19, 14. Vamos a ver si esa es la cita. No sé si está mala la cita. Sí, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Solo Dios puede darte un corazón puro. Vamos al Salmo 26 ahora. Todo esto son oraciones de salmistas pidiendo corazón puro, pidiéndole a Dios que les limpie el corazón. Salmo 26, versículo 2, dice, escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Debo pedirle un corazón puro a Dios, pero también debo buscar yo mismo tener ese corazón puro. Vamos a Santiago 4, debo pedirlo, pero también debo buscarlo. Solamente Dios puede darlo, pero yo también tengo que esforzarme por obtenerlo. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si un día estamos alegres y otro día
estamos aburridos. Si un día queremos buscar a Dios y otro día ya no lo queremos buscar, es porque hay impureza en el corazón. Por eso dice, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Revisa qué es lo que te está apartando de la presencia de Dios. Y por último hay una promesa en Jeremías 32 y es que Dios ha prometido darnos un corazón puro, un corazón limpio. Jeremías 32, versículo 39 dice lo siguiente: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Los de limpio corazón verán a Dios. Esa es la bienaventuranza. Los de limpio corazón verán a Dios. Así que hay que trabajar con el corazón. La bienaventuranza número 7 dice, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores no son los del movimiento de paz. Los pacificadores no son los que no pelean con nadie. Porque recuerden que la bienaventuranza que sigue tiene que ver con los que son perseguidos por causa de la justicia. Dice la bienaventuranza número 8, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea que no tiene que ver con andar en paz con todo el mundo. No tiene que ver con llevarse bien con todo el mundo. Bienaventurados los pacificadores no quiere decir aquellos que son amables con todo el mundo. No es diplomacia, no es compañerismo, no es simpatía, no es carisma. No es llevarme bien con todo el mundo. Los pacificadores son aquellos que son agentes de paz entre Dios y los hombres. Esos son los pacificadores. Son aquellos que hacen la paz entre Dios y los hombres, porque el mundo está enemistado contra Dios. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Isaías 57:21 dice que nuestros pecados han hecho un muro de separación entre Dios y nosotros. Y vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, el versículo 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que no tiene que ver con llevarse bien con todo el mundo, porque una vez que nos convertimos a Cristo, quizás nuestra propia familia se va a levantar en contra de nosotros y se va a convertir en enemigos de nosotros. Así que esos no son los pacificadores. Los pacificadores son los que hacen la paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de el Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5. Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ahora salvos por su vida. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, lo buscan en sus casas, dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, como que Dios ruega a través de nosotros al mundo, por favor reconcíliate con Dios.
Esos son los pacificadores. Bienaventurados aquellos que predican el mensaje del Evangelio, que llevan el Evangelio a aquellos que están enemistados con Dios y que a través del Evangelio del Señor Jesucristo logran que esos hombres hagan la paz con Dios, se reconcilien con Dios. Esos son los pacificadores. Los pacificadores no son gente tonta que se lleva bien con todo el mundo, no. Y finalmente encontramos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 5 y leemos 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que no seamos perseguidos por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, porque no llegamos temprano al trabajo. Hay gente que dice que en su trabajo lo tratan mal, porque llega tarde, porque es descuidado, porque se dedica disque a orar en momentos en que debe trabajar, porque se dedica a predicar el evangelio en vez de estar trabajando, porque se roba las cosas de la iglesia, porque es un flojo, porque no rinde. Eso no es ser perseguido por causa de la justicia. Al contrario, si llegas temprano, si haces lo correcto, si trabajas con excelencia, si no participas de la murmuración, si no participas de los chistes vulgares, si no participas de los robos, si no participas de las rebeliones, entonces serás perseguido por causa de la justicia. Los que sufren vituperios porque no se avergüenzan de llamarse cristianos. Los que son valientes y a donde van confiesan que son cristianos y confiesan a Cristo como su Señor y su Salvador y no se avergüenzan del evangelio y deciden aceptar la burla, el escarnio, el rechazo y la persecución. Los que son objetos de calumnia y de difamación porque predican la palabra de Dios. ¿Sabes a quién difama el enemigo? ¿Sabes a quién calumnia? ¿Sabes a quién inventa cosas? A los que predican la palabra. ¿Para qué? Para socavar la autoridad que esa persona tiene en el evangelio, para que cuando la persona predique no la podamos escuchar. Todas esas personas que sufren, que son objeto de calumnias, de difamaciones, todas esas personas sufren por causa de la justicia y por tanto son bienaventuradas. ¿Qué les promete el Señor Jesucristo? Dice un gozo creciente habrá en ellos. Dice gozaos y alegraos. Dice gozaos y alegraos. Si te están persiguiendo por tu testimonio cristiano, gózate y alégrate. Quiere decir gózate mucho y alégrate aún más. Dice que tendrán un galardón grande en el cielo. Y número 3 dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos identificando con aquellos grandes profetas de Dios, como Elías, como Jeremías, como Isaías, que fueron torturados, que fueron despreciados, que fueron humillados, que fueron calumniados por causa del evangelio y que tienen un galardón grande en los cielos. Me van a regalar 5 minutos más porque esta es una enseñanza larga y profunda y quiero terminarla hoy y que quede plasmada en sus corazones. Las bienaventuranzas, tal como las describe Jesús, pobres, lloran, hambrientos, sedientos, con el corazón limpio, pacificando, misericordiosos, mansos, humildes. Todo eso es como una escalera en la cual se va creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Pareciera que fuera un descenso ser pobres de espíritu, llorar, mansedumbre. Creo que me volé la mansedumbre. Sí, me volé la mansedumbre. La mansedumbre es renunciar al derecho de defenderme. Eso es mansedumbre. Una cosa es que yo me crea pobre
de espíritu, y otra cosa es que alguien me lo diga y que yo tenga suficiente carácter para no defenderme. Mansedumbre es renunciar al derecho de defenderme. Eso es mansedumbre, y todo eso son bienaventuranzas. Miren que el primer escalón lo encontramos aquí. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que se arrepienten de sus pecados, los que reconocen su incapacidad espiritual. Esta es la entrada al reino. Bienaventurados los que lloran por su pecado, el arrepentimiento, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre, como les dije, es no tratar de defendernos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. ¿Cómo? Santificación. Los que quieren ser mejores personas recibirán la llenura del Espíritu para ser mejores personas. Bienaventurados los misericordiosos, son aquellos que tienen misericordia de los pecadores. Bienaventurados los de limpio corazón. Si se dan cuenta, aquí comienza la pobreza, comienzan a llorar, hay mansedumbre, hay hambre y sed, hay un corazón lleno de misericordia, y de repente el corazón les es limpiado porque claman a Dios y porque Dios ha prometido que tendrán un corazón limpio. Ellos verán a Dios, pureza de corazón. Bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, los que predican el evangelio del reino y llevan a los hombres, enemigos de Dios, a hacer las paces con Dios a través de Jesucristo. Y finalmente los que son perseguidos, los que literalmente están sufriendo por causa de Cristo. Todo esto es una escalera a la que se va subiendo, y es la escalera del crecimiento espiritual. Escucha bien, esta es la escalera del crecimiento espiritual. Así se crece a la estatura de Jesús. Jesús creció como despojándose de su deidad, de su gloria, asumiendo la naturaleza humana, asumiendo una naturaleza humana pobre, naciendo en un pesebre, haciéndose obediente hasta la muerte y escogiendo la peor y la más horrenda y humillante y vergonzosa muerte, hasta la muerte de cruz. Este es el camino para parecernos a Jesús, y estas son las marcas del carácter de los verdaderos súbditos. Yo creo que es necesario que nosotros aprendamos esto. Yo creo que es necesario que cada uno de ustedes haga un alto en su vida. Yo creo que estas bienaventuranzas merecen que usted aparte un día de ayuno en el Señor y comience a tratar una por una 8 bienaventuranzas. Los reto, hermano. Apártese con Dios. Apártese con Dios. Escoja solamente un día. Y no va a orar por sus necesidades, va a orar para que este carácter de los súbditos del reino de Dios sea forjado en su corazón. Va a orar para que usted sea una persona pobre de espíritu, para que usted tenga convicción de pecado, para que a usted le duela su pecado, para que usted sea una persona llena de mansedumbre, que no responda a un ataque, para que usted sienta hambre y sed de justicia, para que usted sienta y ofrezca misericordia al pecador, para que usted tenga un corazón puro y limpio de toda inmundicia y de toda cosa mala, para que usted se convierta en un pacificador, en una persona que lleve el evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. Y finalmente, para que su justicia sea tan clara y tan evidente ante los ojos de los demás, que los demás se burlen de usted, lo vituperen, lo exhiban, lo ridiculicen, lo rechacen, y entonces tendrá un galardón grande en los cielos. Esta es la escalera del crecimiento cristiano. No es la escalera del éxito, no es la escalera de yo tengo razón, no es la escalera de la soberbia. Esa es la escalera del diablo. Esta es la escalera del Señor Jesucristo. Por aquí se sube a la presencia de Dios. Por aquí se crece espiritualmente hablando. Hermanos, entonces me perdonan de pronto por el tiempo que me tomé de más. Vamos a orar para ser despedidos.